Bienvenidos a Bajo el Mismo Techo, donde dejamos el orgullo en la puerta y aprendemos a pelear sin aniquilarnos. Con ustedes, los campeones mundiales en pasar de "vos tenés la culpa" a "nosotros tenemos la solución". David y Estela. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Bajo el Mismo Techo. Hoy tenemos un tema súper interesante que es algo que todos tenemos pero nadie los quiere: los conflictos. Esos momentos donde decimos te amo y la otra persona entiende una declaración de guerra. Hola, hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que hay que admitir que los conflictos son como la humedad en una casa. Si no entra por el techo, entra por el suelo, pero cuando acordamos ya hay muchísima. Y lo que queremos enseñar hoy o lo que queremos transmitir es que los conflictos no son el fin. Podrían ser incluso el inicio de una mejor relación, siempre y cuando aprendamos a discutir de manera saludable. Porque recuerden, bajo el mismo techo, donde todo puede pasar, pero el amor y el humor siempre nos salvan. Arrancamos. Y para aquello vamos a definir qué es el conflicto. El conflicto es cuando dos personas tienen intereses totalmente incompatibles. Son percepciones totalmente que no se pueden reconciliar o no se pueden alinear. Por ejemplo, yo quiero ver una serie, un partido de fútbol, y mi esposa quiere ver una serie coreana con 25 capítulos y donde el protagonista le da el beso a la novia en el último minuto del programa. Sí, y al último capítulo. Es verdad, pero no estamos hablando, creo que es una exageración decir que los conflictos suceden solo por el control remoto. Hay muchos conflictos y cuando hablamos de conflicto entendemos también que son esas sensaciones que tenemos dentro de una relación de vivir todo el tiempo a la defensiva o en constante ataque. Y bueno, eso tenemos que ver cómo se puede solucionar. O sea que cuando estamos hablando del conflicto estamos hablando de un crecimiento. Y ese crecimiento yo lo entiendo así, porque cuando tenemos la pelea porque quién dejó la toalla mojada en la cama, yo siento de que lo único que crecen son mis ganas de irme a vivir a una cueva. Ay, pero tampoco es así. Sí estamos diciendo que el conflicto nos puede llevar a un punto donde podemos lograr mejorar en una situación. Es decir, el conflicto es que analizamos un problema, nos damos cuenta que hay un problema y si lo tratamos de resolver podemos llegar a una mejor posición donde nuestra relación va a mejorar. Y ese es el valor positivo que queremos darle. Pero cuando me hablas de la cueva, me haces acuerdo a aquellas personas que cada vez que uno les da una solución encuentran 10 problemas más. A este tipo de personas se les tiene que llamar los positivos del caos. Exactamente. Conozco una pareja que hicimos consejería y ellos, vino la esposa y le dijo, nos ganamos un premio grande, mucho dinero, la lotería. Y el marido le dijo, ay no, ahora van a venir a pedirnos dinero prestado. ¿Por qué vamos a tener tanto dinero? No te digo, a cada solución un problema, en lugar de encontrarle a cada problema una solución. Exactamente. Y hay situaciones también donde más importante es tener la razón y eso puede dañar una relación. He visto en consejería algunos casos también donde la mujer llega a consejería y nos dice, mire, mi esposo es así, es asá y esto, aquello, y ella cree que en la consejería yo me voy a aliar con ella y vamos a atacar al marido. Ajá. Y cuando no sucede eso, muchas veces se van, porque más importante que encontrar la solución muchas veces es tener la razón o querer que le den la razón. Eso es interesante, pero aquí también tenemos que aprender una clave para resolver los conflictos, es que si nosotros estamos buscando culpable, va a ser difícil que encontremos la solución al conflicto o al problema. Es decir, con el tema de la toalla mojada, que espero no sea la única que pasa por ese tipo de conflictos, me imagino que si empezamos a buscar quién dejó o el culpable de dejar esa toalla mojada encima de la cama, nos vamos a desconcentrar de cómo encontrarle la solución. Es decir, vamos a olvidar buscar una solución para mantener la cama seca. Exactamente, y ahí tiene que ver con los fundamentos, porque nuestros fundamentos tienen que estar bien cimentados en Dios y a partir de ahí
construimos en una base sólida de convicción, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y hoy en día lamentablemente están equivocados, construyen sobre la arena. Y la arena, todos sabemos que una casa construida en arena tarde o temprano se va a caer, se va a destruir. Y hay arenas también que cuando entran al ojo uno no puede estar tranquilo porque no mira bien, la percepción cambia, es diferente y por lo tanto esas situaciones o esos matrimonios tienden a ser destruidos muy fácilmente. Sí, la verdad es que a mí me hace pensar mucho este tema de por qué antes los matrimonios duraban tanto y ahora no. Pues, tiene que ver con el fundamento, ¿no? ¿Dónde están mis bases sólidas? Si están en las emociones, donde es que ya no siento mariposas, es que ya me inicié mi amor, te amo, y confunden enamoramiento con amor. Y ahí está el problema, porque si ya no sienten mariposas, entonces es que se acabó el amor. Ay, amor, entonces lo que yo siento cada vez que te miro, cuando casi no puedo respirar, ¿eso ya no es amor? No, eso se llama asma. Ay, entonces te asmo. Bueno, muchas veces confundimos nosotros por el fundamento y si construimos sobre arena, entonces no vamos a tener buenos resultados. La arena puede ser simbolizada como sentimientos, autorrealización, para ser feliz, para, mi vida va a ser feliz contigo. Eso es una de las razones, por ejemplo, cuando preguntamos a las parejas jóvenes por qué se quieren casar, generalmente dicen eso, ¿no? Quiero casarme porque quiero ser feliz. Muchas veces entendemos nosotros eso. ¿Quién nos enseñó que me caso para ser feliz? Fue Disney. La televisión, las películas, los cuentos. Todos los cuentos terminan y vivieron felices por siempre. Y en la vida real no es así. Hollywood, las películas y que llega con el príncipe azul y el carruaje en el caballo y la corona y mata al dragón. Toda esa utopía, toda esa irrealidad, la gente muchas veces quiere tenerlo en su vida. Vivir una experiencia donde se encuentra con el novio y todo es romántico. Y no digo que esté mal, pero no es la realidad en muchas ocasiones y se puede malintencionar en el matrimonio. Si yo me caso basado en sentimientos y emociones, mi fundamento está totalmente equivocado. No es una razón válida. Ahora nosotros debemos entender, y yo me pongo a pensar, todo este tema de las discusiones, las peleas, los pleitos, porque hay familias o hay lugares en donde la pareja empieza a pelear y su vida completa empieza a ser así como una guerra constante o como una competencia de quién causa más daño al otro. Eso prácticamente ya es como dormir con el enemigo y esta situación se vuelve cada vez más difícil. Pero eso es debido a que las personas no se casan por la razón correcta. Es decir, si en lugar de si en lugar de pensar que vamos a casarnos para ser felices, pensamos que nos estamos casando para hacer feliz a la otra persona, ahí va a haber una competencia de quién causa más felicidad, más amor, más alegría, en lugar de dolor y maldad. Exactamente. Muchas veces, si está mal el fundamento, que es la razón por la que me estoy casando con una persona, todo lo demás va a terminar. Todo lo demás va a terminar rápido. Porque si el fundamento no es bueno, entonces estamos construyendo sobre arena. Y nada que es construido sobre arena, sin bases sólidas, durará en el tiempo. Recuerden, amigos, estamos bajo el mismo techo, donde todo puede pasar. Si quieres ser parte de este programa, no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales. ¿Buscas espejos a medida? Diseños personalizados. Luces LED retroiluminadas. Los mejores acabados. Síguenos en todas las redes sociales. Janely Espejos, reflejando tu belleza. Y todos pasamos por conflicto. Eso debemos entender, que todos los matrimonios tenemos conflictos. Eso no lo podemos negar. Y existen algunas formas de cómo nosotros o estrategias de cómo podemos afrontar el conflicto. A esto les vamos a llamar estilos de combate. Porque tenemos que reconocer que el matrimonio muchas veces parece más que un dormitorio hermoso, un boxeo de ring, un cuadro de ring, ¿no? Donde peleamos y estamos ahí discutiendo en ocasiones muy seguidos. Bueno, y uno de los primeros estilos de combate de los que vamos a hablar es el de la evitación. Nos hacemos lo loco. Cuando algo está sucediendo,
simplemente hacemos de cuenta que nada pasó para tratar de que eso se quede en el olvido. Y los hombres son expertos en eso, ¿no? Cuando yo le digo a mi esposo que tenemos que hablar de la economía, hacer un presupuesto, sentarnos a analizar de dónde se está yendo tanto dinero, etcétera, etcétera, a él le dan ganas de ir a lavar el auto, de ir al baño, de juntarse con su familia, de hablar por teléfono. Esa es la evitación. Exactamente, los hombres somos expertos. Mi esposa decía, a las mujeres les gusta más, venga, siéntese y conversemos. Somos más informales cuando queremos hablar temas, y ahí nosotros queremos hacernos los locos y pensamos que si no hay conversación, no hay pelea. Pero evitar un conflicto a la larga puede traer consecuencias difíciles, más duras, porque se puede aumentar, puede sufrir una distorsión mayor. O un efecto como de avalancha, ¿no? Claro, exactamente. Y es como dejar el yogur fregado, pero que está ahí en la heladera y no queremos sacarlo porque está ahí, pero está fregado. Claro, y tarde o temprano ese yogur va a empezar a tener un olor y hay que hacer algo con ese problema, ¿no es cierto? Exactamente. Esta técnica, vamos a decir, que puede ser una técnica de supervivencia para los hombres, pero la verdad no es una buena manera, definitivamente no es la mejor manera de solucionar conflictos. También tenemos otra que es la de ganar compitiendo. Este estilo para el combate dentro del matrimonio tampoco es el adecuado. Y decíamos que es cuando las parejas empiezan a tener esta competencia de hacer quedar mal al otro, de hacer sentir mal al otro, o de hacerlo sentir culpable, o sentir dolor, o ¿quién puede causar más daño en el matrimonio? Claro, ahí entra mucho la manipulación, el hiere, el conocerse, qué le lastima, qué le duele, y poner en práctica para cosas malas el conocimiento a la pareja. Y eso debemos tener mucho cuidado, porque el matrimonio no es un cuarto de guerra, es un cuarto donde debemos encontrar paz. Hay un comediante que habla acerca de esto y dice que a las mujeres quizá a veces ni siquiera le interesa tener la razón. Lo que le interesa es que el marido admita en delante de ella y de otras personas de que es un tonto. O sea, quiere hacerlo quedar mal. Y esto no es solucionar un problema, es aniquilar a la otra persona. Exactamente. Otra forma es de resolución de conflictos es la del ceder, ¿no? De acomodarnos a lo que el otro diga todo el tiempo. Tampoco es saludable de que en un matrimonio estemos todo el tiempo cediendo, una sola persona, y uno solo tenga que ceder, y uno esté ahí todo el tiempo. Eso a la larga va a cansar a esa persona que está cediendo. Porque quizás en ese momento, para que no sea más grande la cosa, entonces accede a ciertas cosas, pero va quedando dentro de él como que una acumulación de rabia y en un momento puede llegar a explotar como una bomba o como una olla a presión. Ayer decíamos, en el programa anterior decíamos de que era como encuentros, pum, donde chocan o como una bomba. Ayer justo escuchaba un chiste, decía, he entendido que la mujer no es frágil en el sentido de una flor, sino que es frágil en el sentido de una bomba. Ay, qué interesante. Y hay que cuidarla mucho. Es decir, que no solo las mujeres, también le puede llegar a pasar a los hombres. Cuando esto va acumulando en algún punto, va a reventar. Y el último estilo de combate dentro de los conflictos matrimoniales puede llegar a ser el de la colaboración. Es decir, resolvemos los conflictos por medio de una colaboración de ambas partes. Lo entendemos mejor así como un estilo de negociación. Exactamente. En el negocio todos ganan. Y esa es la idea, creo yo, de la resolución de conflicto, donde es ganar, ganar. Todos ganamos, pero aprendemos a resolver los conflictos. Solo que para poder resolver los conflictos de esta manera, así, negociando como si fuera una cuestión de trabajo, etcétera, tenemos que dejar el orgullo en la puerta de la entrada y hacerlo con total conciencia de lo que queremos es que la relación mejore, no de hacer quedar mal al otro, no de sentirme bien con mi ego, no de que él sufra o de que yo deje de sufrir, sino de encontrar una verdadera solución donde todos podamos aprender y crecer. Exactamente, y ahí tiene que ver con qué es más importante, mi orgullo o la relación, lo que yo siento o la relación en sí, lo que yo pienso o estar bien con mi pareja y poner en balanza
¿qué vale la pena más? Ustedes, amigos que nos están viendo o nos están escuchando, ¿cuál es la forma en la que ustedes resuelven sus conflictos o qué estilos de combate tienen? ¿Será que es el de hacerse loco, la evitación? ¿Será que es el de ganar compitiendo? ¿O tal vez el de ceder, la acomodación? ¿O quizás ustedes ya han tenido la experiencia de poder negociar? Escríbanos en los comentarios. Y entendiendo de que siempre vamos a tener conflictos, porque en el matrimonio no es que se acaban los conflictos, son diferentes y cada vez más intensos o menos, pero siempre vamos a tener conflictos. Es por eso que debemos aprender a negociar en el conflicto y negociar para ganar, donde ambos podamos salir ganando. Y no se negocia en base a posiciones, se debe negociar en base a intereses y necesidades. A ver, lo vamos a repetir de nuevo porque esta es la parte más importante de la enseñanza del día de hoy. Exactamente, no podemos negociar en base a posición. ¿Qué es una posición? Es lo que yo pienso, es lo que yo estoy, es como yo me muestro, eso es lo que yo quiero. Entonces, es el yo tengo la razón. El yo tengo, yo quiero. Entonces es muy difícil negociar en base a posición porque si estamos en posiciones totalmente diferentes, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Va a jalar para su lado. Claro. Por ejemplo, habían dos hermanas que habían encontrado una naranja. La mayor decía que le correspondía porque era la mayor y la menor decía que le correspondía porque ella la había encontrado primero. Y estaban ahí en medio de la naranja. Al final decidieron partir la naranja por la mitad. Ah, la decisión salomónica. Aparentemente. Y era posición, es mía, no, yo la quiero, la posición era esa. Pero cuando descubrieron para qué la querían, entendieron que si hubieran negociado en intereses, hubiera sido mucho mejor. A ver, entonces, ¿para qué la querían? Una quería para hacerse jugo y la otra necesitaba la cáscara para hacerse un té. O sea que en ese caso, si hubieran negociado en base a necesidades, las dos hubieran podido tener el total de la naranja y no solo la mitad. Exactamente. Una el total de la cáscara y la otra el total del jugo. Exactamente, por eso es que negociamos para ganar. Si ambas se hubieran negociado en base a intereses o se hubiesen preguntado para qué la querés, qué te interesa la naranja, entonces ambas pudieron haber tenido el total de la naranja. Eso también nos puede llegar a pasar a nosotros las personas casadas, ¿no es cierto? Exactamente, nos pasa todo el tiempo. Tenemos una posición cerrada. A veces mi esposa tiene una posición diferente a la mía y negociar en base a posición es terrible. Y ahí es cuando entran también los ruidos en el tema de la comunicación. Por ejemplo, el otro día mi esposo llega a la casa y dice, ya alístense todos, vamos a ir a cenar al restaurante de la esquina. Y ese día había sido un día terrible para mí, mucho que hacer en la casa. Los niños, no sé, parece que iba a llover y estaban todos alborotados. Y fue una cosa de estrés. Y yo lo único que quería ese rato, no me interesaba ni comer ni nada. Yo solo quería dormir, descansar, estar en un lugar tranquilo. Y él llega así como que alístense, todavía había que alistar a los niños, había que salir de la casa. Y le digo, no, yo no voy a ir, no vamos a ir. Y él me dice, no, es que yo tengo hambre. Y yo le dije, está bien, pero no vamos a ir porque para mí el salir de la casa significa también un poco de estrés y de afán de tener que acomodar que las cosas que vamos, que esto y que lo otro. Entonces, cuando empezamos a poner en la mesa nuestras necesidades y nuestros intereses, él dijo, bueno, lo que pasa es que yo quiero ir porque hay una promoción y tengo hambre y quiero aprovechar la promoción. Y yo le dije, es que yo no quiero ir porque estoy cansada y el hecho de tener que alistarlos a todos, alistarme yo y salir de aquí va a significar todavía más cansancio y más afán para mí. Yo quisiera quedarme aquí. Y ahí fue cuando entró, ¡tarán!, lo que hoy más ama la gente en Santa Cruz, los delivery. Exactamente. Un pedido y la comida nos llegó a la casa. Entonces cada uno tuvo lo que quería. Él tuvo su comida con la promoción del restaurante que quería y yo me quedé en mi casita feliz con mis niños tranquilos comiendo ahí. Exactamente. Fíjense que la posición del marido es yo quiero salir a comer, yo quiero salir. Y la posición de la esposa es yo no, yo quiero quedarme a descansar. Y entonces ahí vienen los intereses. ¿Por qué? Y los intereses responden al porqué de la posición. ¿Por qué yo quiero comer? Porque tengo hambre, no comí nada en todo el día. Y ella responde, porque tuve un día ajetreado, necesito descansar. Entonces ahí es que empezamos a tener los intereses y las necesidades. Eso es fundamental en una negociación. Llegar al por qué queremos algo, al por qué queremos tener ese algo, hacer ese algo, o por qué queremos lograr eso. A eso va a responder al interés y la necesidad.
Pero también hay que entender que necesitamos hacer algo que es clave para llegar a este punto de resolución de conflicto. Y es dejar de ver a mi esposo o a su esposa como un enemigo. Y más bien entender que estamos jugando para el mismo equipo. No somos el uno contra el otro. Somos nosotros contra los problemas. Exactamente, porque ahí nacen los conflictos o tal cual. Las mujeres deben entender que las mujeres son diferentes a los hombres. Y a veces viene un conflicto y una pelea y ella empieza, no, pero es que vos sos así, siempre fuiste así, y acordate en 1985 cuando fuimos al bautizo de la tía y no sé qué, y por aquí, y por allá, y uno dice, wow, porque aparte de histéricas muchas veces son históricas, ¿no? Sí. Y pueden recordar un problema y lo usan en su contra No se por olvida. muchos años. Y eso también es peligroso en el conflicto. Tal cual. Bueno, está bien. Entonces, los conflictos también sirven para que podamos conocernos mejor, porque cuando hay un conflicto va a ser el momento en el que el esposo, por lo general los varones, que no entran tan profundo en su comunicación con el tema de las necesidades que hablábamos en el anterior programa, aquí lo pueden hacer para llegar a negociar. Entonces ahí vamos a aprovechar esa oportunidad para que ellos también puedan comunicar de una forma un poco más profunda y puedan expresar cuáles son sus necesidades. Y ahí también vamos a ir conociendo mejor a la pareja. Algo importante en el conflicto es que nosotros podamos entender que el conflicto no es malo. A veces lo vemos como malo. Y recuerden que siempre vamos a tener conflictos, desacuerdos, pero el conflicto en sí no es malo. ¿Por qué? Porque el conflicto muestra que algo no está funcionando bien. Y si algo no está funcionando bien, tenemos la oportunidad de arreglarlo, de mejorarlo para que funcione mejor. Imagínense que usted ignore en el auto la alerta de que se le está acabando la gasolina. Y uno está ahí yendo Ay, y eso se nos está pasa acabando la gasolina. A veces a las mujeres porque no entendemos los loguitos del... Y si no le hacemos caso o que le está faltando aceite o que si no hacemos caso a lo que el nos de la muestra, lámpara mágica. exactamente, nos va a faltar nosotros el arreglarlo. Vamos a ignorarlo y después se va a terminar fregando mucho peor o nos va a dejar en la calle o vamos a terminar llamando y pidiendo auxilio. Entonces, el conflicto no es malo. El conflicto tiene un lado positivo que es muy bueno. Muestra que podemos mejorar como persona, que podemos mejorar como pareja, que podemos mejorar como familia y a partir de ahí también crecer como persona. Yo creo que también al mismo tiempo va a crecer el amor entre la pareja, porque al ver esa disposición que tenemos el uno y el otro de mejorar, de ser mejores para mí mismo, para mi pareja, para mis hijos, para la familia en sí, que queremos hacerlo juntos y mantener esa unidad, el amor lógicamente va a ser demostrado así, con un poquito más de sacrificio y esfuerzo, y vamos a lograr pues congeniar mejor y que el amor siga creciendo en la pareja. Para eso tenemos que dejar el egoísmo, el orgullo y aquellas cosas que van a ir dañando. No hay nada más terrible y peligroso para un matrimonio que el egoísmo. El egoísmo es pensar solo en mí y no en el otro. Y en el matrimonio no podemos solo pensar en nosotros, sino pensar en ambos, en que no solamente soy yo, sino que también está mi esposa, mi esposo y nuestros hijos, en el caso que tengan hijos. Y siempre tendremos conflicto. Entonces la generación de hoy no quiere solucionar. Es como, no digo todos, pero algunos mecánicos ya no son arregladores de pieza cuando algo se rompe. Ya son cambia pieza. Entonces se arruina, la cambian. Ya no quieren arreglar. Muchos de los mecánicos más jóvenes, sobre todo, ya no quieren detallar, ya no quieren bregar, no quieren estar ahí, sino más bien simplemente cambiar. Obviamente no todos, hay algunos, pero y también debemos entender que las piezas de hoy ya están diseñadas para que no se arreglen, sino para que se cambien directamente. Pero eso tiene que ver también con la generación, ¿no? La generación de antes, como no tenía mucho acceso a las cantidades de cosas, entonces si tenían algo tenían que cuidarlo y si se rompía o se fregaba tenían que repararlo y seguir con lo mismo. No había esa opción de estar cambie y cambie como lo tenemos ahora. Y eso también ha cambiado la perspectiva de esta generación de cómo ve el matrimonio. Exactamente. No sé si muchos han escuchado este consejo, que obviamente va en contra de los principios de Dios, es juntate primero, ¿no? Primero júntense. Cuando hay una pareja que quiere casarse y comunica a la gente, bueno, estamos pensando en casarnos, siempre aparece alguien que diga, no se casen todavía. Júntense. Convivan. Claro, convivan y después de convivir, si les va bien, ya entonces. Y una vez conocimos una pareja, ¿te acordás? Que
que vino a consejería, estaban en conflicto y les preguntamos si eran casados. Dijeron que no, que lo estaba pensando todavía él, si no estaba seguro si ella era la mujer de su vida, y ya tenían como 4 hijos, creo. Sí, entonces yo me puse pensando cuántos hijos más espera tener para saber si de verdad es el amor de su vida. Pero entonces ahí está un tema muy latente en nuestra sociedad ahora. ¿Por qué estamos aconsejando a una persona que primero conviva? Y lo hacen así, ¿no? O sea, prueben, sí funciona. Y eso ya da la opción de que tal vez no funcione. Exactamente. Y sin embargo, la gente de antes o aquel que tiene sus convicciones bien claras no va a probar para ver si funciona. Va a hacer que funcione, que es diferente. Según los principios de Dios, nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen, y nos casamos y hacemos que funcione. Y si nos casamos ya o convivimos con alguien con la idea de que si no funciona se acaba, entonces estamos iniciando mal un matrimonio. Claro, entonces la convicción para casarse, en lugar de me caso para ser feliz, voy a casarme para hacer feliz a mi pareja, y vamos a hacer juntos que esto funcione, cueste lo que cueste, hagamos el sacrificio que tengamos que hacer, lo vamos a hacer por el bien de nuestro matrimonio y lo vamos a hacer juntos. Exactamente. ¿Buscas espejos a medida? Diseños personalizados. Luces LED retroiluminadas. Los mejores acabados. Síguenos en todas las redes sociales. Janely Espejos, reflejando tu belleza. Y para ir ya cerrando con nuestro tema de la resolución de conflictos, vamos a ver 3 pasos fundamentales para poder resolver nuestros conflictos entre pareja. El primero es que nosotros debemos hacer compromisos. Y para hacer compromisos necesitamos, como dijimos antes, negociar y comprometernos verdaderamente. Vamos a tener que ceder a algo, es decir, voy a renunciar a algo y voy a hacer un sacrificio para poder cumplir aquel compromiso. Y para eso debemos tener en cuenta que ¿qué es más importante? ¿Mi relación o la pelea? ¿Estar bien o tratar de solucionar el conflicto? Hemos visto muchas parejas que viven por días y días peleados, enojados, no se hablan, pasa por al lado. Y eso es feo. Vivir en una convivencia con alguien, dormir ahí, pareciera que estamos durmiendo con el enemigo. Pero debemos entender que es mejor. Y ahí valorar qué es mejor, nuestra paz, la tranquilidad, que el matrimonio esté bien o seguir peleados. Hay muchas personas que incluso ni siquiera quieren llegar a su casa porque el ambiente es muy tenso y muy difícil de sobrellevar. Pero aquí vamos con el punto número 2. Es no buscar culpables. No, es que nosotros vamos a tratar de atacar el problema y no a la persona en sí. Es decir, mujeres, tengan cuidado, especialmente nosotras, en esto cometemos un error muy grande. Y es que cuando queremos decir que esa persona nos mintió, decimos, es que sos un mentiroso, me mentiste. Y así, un buen rato más. Lo que tenemos que decir en este caso es expresar primero el problema. El problema fue que me mentiste. Y luego expresamos lo que me hizo sentir. Y esa mentira causó en mí una crisis emocional. Es decir, mi confianza en vos ya se rompió. No tengo tanta confianza como tenía antes. Estoy desconfiando de ciertas cosas. Y todo por esta situación. Es importante aprender a separar la persona del conflicto. No generalizamos, no decimos, no atacamos a la persona, porque ahí la persona se pondrá a la defensiva. Pero si atacamos la acción, lo que pasó, lo que sucedió, va a ser más tranquilo y posiblemente más fácil de solucionar. El punto número 3 es que tenemos que tener determinación. Ambos tenemos que tener la disposición para solucionar el conflicto. Y así también como necesitamos de 2 personas para pelear. Es decir, si yo llego con ganas de pelear, pero él me toma con calma y no quiere pelear, es difícil que yo pelee conmigo misma, ¿no? Entonces, así también necesitamos la disposición de ambos para solucionar un conflicto. Un proverbio de Salomón dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y es muy importante entender eso, que para que haya una pelea necesitan 2. Si uno de los 2 no quiere pelear o no está con esa predisposición, entonces el conflicto se va a apagar más rápidamente. No importa qué tan difícil sea el conflicto por el que estás pasando
o cuánto tiempo viene acarreando esta situación durante tu matrimonio o tu relación, la relación con tu pareja. Lo importante es que entre los dos decidan que hoy es el momento de empezar a solucionar y a negociar sobre este tema y llegar a acuerdos y decidir cumplirlos sobre todas las cosas. Hemos visto matrimonios que realmente parecían que no iban a tener una solución, ¿no es cierto? En el trabajo que hacemos con terapia a matrimonios, hemos visto muchísimos casos donde pareciera que no, pero si existe la predisposición de ambos, porque no solamente de uno, sino tiene que ser de ambos. Si ambos quieren, es más rápido, es mejor, se puede mucho más hacer más cosas y llegar a una solución pronta. Así es, en el matrimonio es importante que ambos estemos de acuerdo para tomar decisiones. Debemos ser pacientes como un buen pescador. Muchas veces el pescador tiene que ceder hasta que llega un punto donde ya toca jalar la caña. Estrategias, armar estrategias, buscar. Y como decíamos, si no me equivoco, en el primer programa, debemos aprender a conocer bien. Yo debo conocer cuándo puedo hablar con mi pareja de este tema, de esta situación, en qué momento, porque hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es importante 3 cosas. La forma en que decimos las cosas, porque no es nomás decir ¡ay! Y se acabó. Si queremos solucionar, debemos tener en cuenta la forma, el lugar y cómo lo decimos. Entonces, tampoco lo vamos a decir en un lugar donde están muchas personas y ahí en vez de solucionar, muchas veces se hace más grande el conflicto. Y la forma es entender la estrategia que tiene que ver con eso de un pescador y no hacernos los ciegos como los murciélagos. ¿Y cómo es eso de los ciegos como los murciélagos? Porque a veces se hacen los ciegos y que creen que si no lo ven, no está ahí, ¿no? Como los niños que se tapan ahí y creen que nadie los está viendo cuando juegan a las escondidas. Entonces recuerden, la mejor forma de solucionar en lugar de evadir es colaborar, trabajar juntos con el propósito de solucionar. No debemos nosotros estar peleando como en el caso de la naranja. Debemos estar negociando. ¿Qué me interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tiene ella? Y a partir de ahí construir algo que nos beneficie a ambos como matrimonio. Antes de ir a dormir hoy, si tienen un conflicto guardado, sáquenlo, úsenlo para aprender y denle un beso al enemigo con el que están durmiendo, que al final de todo es el amor de tu vida. Exactamente. Debemos recordar de que no debemos pasar mucho tiempo el conflicto, que mientras más se alarga es peor. Debemos tratar de arreglarlo lo más pronto posible y no construir sobre arena. Debemos construir un fundamento sólido en base a convicciones, a propósitos, a decisiones firmes, constantes, perseverantes en la unión matrimonial, porque si ya hay hijos de por medio, vale la pena. Si nosotros al final debemos entender que nosotros somos uno a favor del otro, no uno en contra del otro. Somos un equipo que luchamos juntos para salir adelante. Eso es el mejor mensaje que podemos dejarle en este programa. Y los esperamos en un próximo programa con más tips y más consejos súper prácticos y sobre todo con buen humor. Hasta pronto. Hasta luego.